Hola amigos, ¿nunca te ha pasado que un día encuentras una de tus primeras obras como artista y te has dicho, pero qué horror, ¿cómo pude hacer algo así? Hoy os propongo un nuevo reto, darle una nueva vida a una de tus viejas ilustraciones o uno de tus primeros sketches. Y es que te aseguro que es un gran ejercicio que te permitirá comprobar cómo has evolucionado artísticamente, te ayudará a desbloquear tu creatividad y te permitirá valorar tu capacidad de mejora en el proceso creativo. Por ejemplo, este fue mi primer sketch hecho en mi cuaderno hará más de 5 años y del cual precisamente no estoy demasiado satisfecho. A continuación, a partir de mi primer sketch, te mostraré cómo repitiendo un mismo tema podemos comprobar nuestra evolución. Al final del vídeo compararemos los dos resultados. Así que sin más preámbulos, cogemos las pinturas y empezamos. Bueno, pues ahora, mientras voy pintando este sketch renovado de una de mis primeras obras, te voy a comentar algunos temas sobre la marcha. Y el primero que te quería comentar es, ¿verdad que muchas veces miras una de tus primeras obras y sientes como que le falta vida, como que no te gusta? Estoy convencido que sí, porque a todos los que nos dedicamos un poco al arte, nos pasa. Muchas veces yo encuentro obras mías, al fondo de un cajón, en una carpeta, obras de hace unos años, y la verdad es que no conecto con ellas. Tengo la sensación de que incluso como si no lo hubiera hecho yo. Ahora bien, también te puede suceder que te sientas descontento de tus trabajos antiguos. Es como si no los reconocieses como hechos por ti. Es como si estuvieras mirando el trabajo de un desconocido con una mirada más crítica, mucho más crítica. La verdad es que es una sensación muy extraña.
¿No te has planteado que esas obras antiguas que están guardadas en un cajón o en una vieja carpeta y que ya nunca miras, puedes usarlas como fuente de inspiración para crear una nueva obra? Muchos artistas consagrados lo hacían y lo hacen habitualmente. En mi caso, mientras voy trabajando en la nueva versión actualizada de mi viejo sketch, voy comprobando cómo he progresado desde que empecé en esto. Voy viendo el cambio tan increíble que se puede lograr tan solo con aplicar las mismas técnicas usadas entonces, pero ahora con más experiencia, y aplicando otras que no utilizaba cuando empecé. Es emocionante, es como si la escena pintada en su día cobrase nueva vida. La transformación es muchas veces sorprendente, y voy poco a poco comprobando cómo la misma escena de antes, mucho más aburrida y apagada, se vuelve más fresca, más llena de vida y con mucha más energía, digamos que revitalizada. Creo que la clave de revivir obras antiguas está en divertirse y en ser muy creativo, así que no tengas miedo de experimentar y probar cosas nuevas. No te pongas límites.
Por cierto, también me gustaría decirte que no tengas miedo a equivocarte, a que no te guste el resultado, o incluso a que la obra anterior, al final, te parezca mucho más interesante que la nueva. Es lo bueno que tiene el arte, que es impredecible. Como impredecibles son los fallos que he ido cometiendo mientras pintaba este sketch y que he ido subsanando sobre la marcha. Esto también, la verdad es que forma parte de este interesante ejercicio que hoy te he propuesto hacer. Con los errores también se aprende. Bueno, pues como habrás comprobado, darle nueva vida a una de tus obras más antiguas puede ser muy divertido y es una forma genial de ver cuánto has progresado como artista. Así que no tengas miedo a experimentar y probar cosas nuevas al darle nueva vida a una de tus antiguas creaciones. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.